Ya nos acompaña en este espacio el ingeniero Jorge Acaiturri, él es analista económico, apoya la candidatura de Cintia Viteri también para la alcaldía de Guayaquil. Elsie, Luis, ¿cómo están? Un saludo cordial para todos, ¿no? Pero su razón de estar es analizar la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también, ¿no? Que es bastante grave, ¿no? El otro día leíamos que este mes se van a presentar ya los nuevos estudios actuariales del Fondo de Pensiones y el Fondo de Salud. Y en junio se van a presentar los estudios actuariales. ¿Tú en el estudio del Seguro Social? Bueno, yo fui director del hospital del IES, de Milagro, ¿no? Y para el mes de junio se van a presentar los estudios actuariales correspondientes al Fondo del Seguro Social Campesino y al Fondo de Riesgos del Trabajador. No se olviden que esos 4 fondos son los que componen la seguridad social, ¿no? ¿Cuáles son nuevamente? A ver, es el Fondo de Pensiones, el Fondo de Salud, el Fondo del Seguro Social Campesino y el Fondo de Riesgos al Trabajador. Estos son los 4 fondos que componen la seguridad social. Para el mes de enero vamos a tener ya los estudios actuariales de los 2 primeros fondos que nombré. Y esto va a ser fundamental porque es lo que va a permitir tener un panorama más claro de qué es lo que se debe hacer en la seguridad social para garantizar la sostenibilidad del fondo. No nos olvidemos que el IES lo analiza con proyecciones actuariales, que son los ingresos aleatorios que tienen que ingresar a los distintos fondos en un tiempo determinado para garantizar la sostenibilidad del mismo, es decir, para garantizar los servicios que presta la seguridad social, ¿no? Un estudio actuarial, porque todo el mundo escucha el tema de estudio actuarial. Por eso lo expliqué de forma muy sencilla, que son los valores aleatorios que tiene que generar la seguridad social y que nutre los distintos fondos en un tiempo determinado para garantizar la sostenibilidad, es decir, el funcionamiento de los distintos fondos que tiene la seguridad social, ¿no? Pero lo que escuchamos de formas reiteradas es la crisis económica que sufre el IES, la falta de dinero debido a que... De hecho, el IES está en una situación complicada por muchas medidas que se han tomado en los últimos años y me permito un tiempo para enumerarlas, ¿no? Una fue la que se tomó en el año 2009, en la cual se incluyó dentro del seguro de salud o de los servicios de salud a las esposas y los hijos de hasta 18 años de los afiliados. ¿Por qué? Porque esto triplicó la cantidad de citas y operaciones que tenía la seguridad social en el área de salud, pero sin cobrar absolutamente nada de más. Nosotros en su momento planteamos, ¿ya?, que esto se lo haga opcional. ¿Por qué? Porque para aquel entonces, si mal no me equivoco, para el año 2011, había un informe de la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, que establecía que si se cobraba 1.1% más dividido obviamente entre empleador y empleado, se podrían solventar estas operaciones de las esposas y de los hijos de hasta 18 años de edad. Desgraciadamente no se lo hizo, cobrando 1.1% más. Eso es lo que se hablaba. Eso es lo que se hablaba en aquel entonces. Eso uno. Desgraciadamente no se lo hizo. Eso llevó a que haya un desfinanciamiento del Fondo de Salud. Por lo tal, el señor Richard Espinosa, cuando fue presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de forma ilegal, porque era algo que no se podía hacer, según los estatutos del IES, cambió el porcentaje de asignación y nutrió más el Fondo de Salud, quitándole al Fondo de Pensiones. Eso puso no puede haber circulación de monetario, de metálico entre fondos. A ver, lo que no se puede es cambiar el porcentaje de asignación que tenía cada fondo. De un rubro determinado de tal fondo para pasarlo a otro fondo. No se puede. ¿Por qué? Porque cada fondo tiene su porcentaje en base a lo que contribuyen tanto empleador como empleado. Entonces, eso es algo que no se podía hacer. Entonces, cambiaron los porcentajes para nutrir al Fondo de Salud, pero desfinanciaron el Fondo de Pensiones. Y después
obviamente vino la ley de justicia laboral en la cual se eliminó el aporte del 40% de las pensiones jubilares del Estado hacia el Instituto de Seguridad Social. Déjame hacer el razonamiento por el que supongo habrán tomado recursos del fondo de pensiones para trasladarlos a salud, porque pensiones se liquida mucho más adelante. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Un problema actual. Así es, a ver. Actual e inmediato. Correa en su momento lo explicaba muy mal. Y decía, pero ¿cómo nos pueden decir que el IES está en crisis si tiene flujo de caja positivo? Pero es que esto no se basa en flujo de caja positivo, se basa en las proyecciones actuariales. Ese es el inconveniente grave que tiene la seguridad social. Entonces, para esto, para equilibrar financieramente a la institución, hay que tomar medidas, como por ejemplo, uno, hacer optativo la atención para las esposas e hijos de hasta 18 años de edad, aportando un porcentaje de más. Eso uno. Dos, porque aquí vamos a seguir en el área de salud. El IES invirtió mucho en infraestructura ambulatoria. Desgraciadamente, culturalmente, y te lo digo yo que fui director de un hospital, a la sociedad, cuando le duele el dedo, tiene una gripe, le duele la cabeza, va a la emergencia del hospital. Y ahí tienes dos inconvenientes. Uno, el colapso del área de emergencia de los hospitales de especializaciones, segundo y tercer nivel, y también hay abuso de sistema con las clínicas privadas, porque mucha gente ingresa por un dolor de cabeza a la emergencia de una clínica privada teniendo infraestructura ambulatoria subutilizada en el IES. Pero eso también es cultural porque es el mismo problema que tiene el Ministerio de Salud. Así es. Y por eso, y nadie va así a los subcentros, sino que van a los hospitales grandes. Por eso, Elsie, en el caso de los prestadores privados, yo sí creo que el IES debe de limitar la atención solo a donde tiene déficits en infraestructura y en especialistas, porque el país también tiene un déficit de especialistas, hacia las enfermedades catastróficas y hacia las 4C, que es mayoritariamente en donde está este déficit tanto de infraestructura instalada como de especialistas. ¿Cuáles son las famosas 4C? Cerebro, corazón, columna y cadera. Y que los prestadores solo puedan atender enfermedades catastróficas y las 4C. Con eso limitas el hecho de que otras personas que tienen otros males que pueden atenderse en hospitales ambulatorios o los famosos hospitales del día puedan ingresar a la emergencia de una clínica privada y por ende siga la exhaustión de recursos desde el IES hacia ese sector. Eso dos. Tercero, un tema que ya no podemos hacernos de la vista gorda por más de que no sea popular, porque ya lo han hecho en otros países del mundo. Las estructuras de seguridad social se conformaron después de los famosos acuerdos de Bretton Woods, cuando la estimación de vida del mundo occidental era de 62 años, pero hoy la estimación de vida del mundo occidental es de 80 a 82 años. Es decir, hay más personas que reciben por un periodo de tiempo más largo su pensión que lo que se tenía establecido cuando estas estructuras se crearon. Entonces ahí vamos. Comentar cuando usted decía que estaban poco menos que atadas los porcentajes de cada uno de los fondos. Así es. Porque no es el mismo mundo que vivíamos. Totalmente no es el mismo mundo. Totalmente no es el mismo mundo. Y por eso es que. Pero una cosa es el porcentaje y otra cosa es lo que voy a plantear que se debe de hacer, por más que el costo político sea duro, que es extender el periodo de jubilación. Yo lo haría como lo hizo en su momento España y Francia, que lo hicieron 5 años de forma gradual. Cada cierto tiempo se extendía un año el periodo hasta llegar a esta extensión de 5 años que estamos hablando el día de hoy. O sea, ese es 70 años. Así es. Ese es otro tema. 16. Si encantado. Encantado, Luis. Diálogo con Jorge Acaiturri, analista económico. Encantado. De Seguro Social. Bueno, otro de los temas que se tienen que hacer, otra de las medidas que deberían de tomarse. Y ojo. Hagamos la recapitulación. Nos decía que eran dos temas, hasta aquí eran dos temas que habían causado problemas al Seguro Social. Uno era la extensión del servicio de salud a las esposas e hijos de hasta 18 años de los afiliados. Ese es un tema. Sí, sin incremento de la aportación, así es. El segundo tema fue la codificación del porcentaje que tenía que recibir el fondo de pensiones para aumentar el porcentaje que tiene que recibir el fondo de salud. De un fondo para entregarle al otro.
para cubrir de acuerdo, precisamente así el problema del primer punto. Después hablábamos que el IES tiene infraestructura subutilizada ambulatoria, hospitales del día, y que mucho de eso va hacia los hospitales de segundo y tercer nivel o hacia las clínicas privadas. Por eso la propuesta es que esto se lo delimite para enfermedades catastróficas o para las famosas 4C, que son cerebro, corazón, columna y cadera. Las 4C donde Luis me puso una cara como, ¿qué va a decir este loco? Pero bueno, ya está. No se preocupe, que usted sabe que yo soy un hombre educado, Luis. Pero bueno. Esos tres problemas, ¿no? Después vienen otros temas. Por ejemplo, uno que a mí me ha sorprendido. El IES tiene 38.000 funcionarios, pero 11.400 funcionarios es personal administrativo. Esto significa el triple de funcionarios que tiene el municipio de Guayaquil. Solo en personal administrativo. Ojo, lo estoy poniendo como ejemplo porque a pesar de que el IES es una entidad nacional, no estoy contando los funcionarios que trabajan en el área de salud y el municipio presta mucho más servicios. Entonces, solo para dar un ejemplo, para que la gente compare que el IES en el área administrativa, yo no estoy hablando del área de salud, estoy hablando del área administrativa, tiene el triple de funcionarios que tiene el municipio de Guayaquil. Entonces yo sí creo que ahí se tiene que analizar si se está utilizando a la institución políticamente o se lo está haciendo eficientemente. Otro tema. ¿La media de doctores por habitantes que establece la OMS? ¿Un doctor por 1.000 habitantes? 1,5 por cada 1.000, si no me equivoco. Sí. Suponiendo que pudiéramos hacer la sustracción exacta. Ahora, de esos 9.000 o 10.000. Lo que pasa es que ahí no tienes que tomar en cuenta solo al IES, tienes que tomar en cuenta la RIPS. O sea, la cantidad de médicos que tiene la Red Integral de Salud Pública del Ecuador. Para poder transmitir correctamente la idea. Son casi 40.000 empleados, hay alrededor de 3 millones de afiliados al seguro. 3.721.000. Que leí la cifra exacta. Los números redondos, ¿no? 3 millones. Entonces usted le sustrae los 10.000 empleados administrativos, quedan los 28.000, digamos que 30.000. Da una media más o menos. 11.400 no puede sustraer, pero sí se puede hacer un esfuerzo para darle eficacia a la seguridad social. Para hacer la corrección, más o menos quedaría un doctor supuestamente por cada 1.000 afiliados, ¿no? Para hacer un cálculo mejor, 1.200, 1.300. Así es. Más o menos, está dentro se estaría cumpliendo de la media. Así es, Luis. Bueno, otro tema que sin lugar a dudas debe analizarse es la compra de fármacos, Luis, y este es lo que tú me pedías que cuente al aire. Dele, que parece chiste. Sí. Cuando yo era director del hospital del IES de Milagro, yo bajaba el viernes mi pupitre y lo ponía al lado de la farmacia. Y un día llega una señora y me dice, mire, ingeniero, me están mandando a comprar esto a la botica al frente. Como en este país estamos traumatizados con la corrupción. Seguimos sin lugar a dudas. Lo que yo dije fue. Y con razón, ¿eh? Pero por supuesto que sí, porque si cada día estamos asustados con lo que leemos en la prensa. Salir a la calle y ser asaltado por un delincuente cualquiera. Eso es inseguridad. Ahorita estamos hablando de la corrupción, pero son cosas distintas. Claro, por supuesto que sí. Bueno, de eso ha sufrido la patria de su fundación. Pero bueno, en todo caso, yo digo, ¿cómo puede ser posible? Y llamo a la química farmacéutica. Se va al hospital del IES de Milagro. Bueno, viene y le digo, ya míreme, si en la botica tenemos, en la farmacia, tenemos este principio activo, porque obviamente el IES compra mucho genérico, ¿no? Me dice, llegaron hace 2 semanas, tenemos la bodega repleta, ¿sí? Corrupción, traumados como nos tienen en el Ecuador. Me voy a la oficina del doctor y lo increpo. Le digo, oiga, ¿cómo puede ser posible que usted esté mandando a comprar esto si tengo las bodegas repletas? Yo ya acusándolo que tenía un pacto con alguna farmacéutica, alguna de estas cosas. Me acuerdo el señor y me dice, vea, siéntese y aprenda. ¿Qué le pasa a este malcriado? Y no se sulfure. No se sulfure, relájese, tome una pastilla, un vasito de agua y tranquilícese. Le digo, a ver, explíqueme. Me dice, miren, el problema está en que aquí se compran muchos genéricos que para mí no son de buena calidad. Yo le digo, ¿cómo? Dice, mire, yo a esta señora que tiene un problema menor la curo con 3 pastillas, pero si yo la tengo que curar con los genéricos que tenemos con la bodega repleta, tengo que darle 20.
lo cual le va a costar más a la señora y a la seguridad social, le digo. A ella en su salud, a ustedes en plata. Y ahí me explicó todo este tema de las pruebas de bioequivalencia. Y por eso es que una de las propuestas que yo hago, esto quizás a muchas farmacéuticas no le va a gustar, pero es que los TDRs de las macro subastas de fármacos, así es, los términos de referencia, obligue a que se hagan pruebas de bioequivalencia. ¿Qué es la prueba de bioequivalencia? Porque esto es técnico y poca gente lo conoce más que todo. La prueba de bioequivalencia es la que mide el resultado en el tiempo y con la misma dosis entre el principio activo del genérico y del fármaco original, para ver si el genérico que se está comprando funciona y es de buena calidad. Y eso no se lo hace en el Ecuador. Y esa es una de las cosas que se la tiene que hacer, porque yo estoy seguro que por ese lado también, no solo el IES, sino la RIPS, que es la Red Integral de Salud Pública del Ecuador, puede ahorrar cantidades importantes de dinero y darle a sus afiliados mejores fármacos, ¿no? Entonces, esas son otra de las cosas que yo sí creo que se tiene que hacer en la seguridad social. Y después, hay algo que tiene que hablarse ya, que sería otra propuesta más, y es que el IES no puede ser la caja chica del Estado. Pues hay un debate enorme porque las cifras exactas no se conocen. Se habla de que solo en prestaciones de salud el Estado le debe 3.000 millones de dólares a la institución. Pero en sí, la deuda, hay unos que dicen que es 13.000 millones y otros 18.000 millones. No se olviden que el IES le prestó plata al Estado para proyectos importantes en el sector hidroeléctrico y etcétera. Y no sabemos, porque no se conoce bien, si se está cumpliendo con estos pagos o no. Esto malo, ¿no? Porque finalmente son inversiones del seguro social. Mire, se supone que son redituables. Déjame concluir la idea rápidamente. El problema es que como el Estado, el gobierno puede tomar decisiones sobre, por ejemplo, la composición de los fondos. De acuerdo. Entonces lo hace a su conveniencia. Aquí va el tema. La seguridad social, a la larga, es el fondo que conglomera el mayor ahorro nacional. Obviamente, esas inversiones tienen que generar una rentabilidad para poder nutrir los distintos fondos y darle sostenibilidad al mismo. Es decir, que las personas no tengan inconvenientes cuando vayan a atenderse por temas de salud y que puedan tener sus pensiones a tiempo. El problema está acá, en que si esa plata se invirtió en proyectos subvalorados que terminaron costando el doble y no han funcionado como tenían que funcionar, la rentabilidad no va a ser la misma. Entonces el IES ahí perdió, creo yo, una gran oportunidad, por ejemplo, de dinamizar el mercado de valores de Guayaquil y Quito, comprando acciones de empresas importantes, rentables, lo cual era importante tanto para el sector privado como para el IES, porque estas empresas tomaban créditos más baratos que a lo que presta la banca o vendían su emisión de acciones a tasas más bajas o a un valor menor que el que presta la banca, por lo cual cogían dinero fresco y más barato, y la institución. Pero sí hace eso. Sí lo hace, pero yo creo que se lo pudo haber hecho con mucho más fuerza. Y la institución hubiese obtenido ingresos mucho más importantes que los que obtiene prestándole al Estado. Entonces, por lo menos más calificado. Más calificado. Digámoslo así, de menor riesgo, Luis. De menor riesgo, ya. Pero vemos un caso reciente precisamente de una colocación, no sé si de titularización de flujo, alguna cosa, que igual la empresa está quebrada, pues, ¿no? Sí, bueno. No puede responder. A ver, existe un riesgo. No se olvide que el IES, cuando va a invertir en esta área, hace un análisis de a dónde va a invertir. Y la inversión debe ser lo menos riesgosa posible, pero en este caso hubiera sido mucho más rentable, porque sí hicieron inversiones que fueron muy buenas, que prestarle al Estado para proyectos subvalorados y que no están funcionando como deberían funcionar. O que no le cambie en mitad del camino el gobierno. Y mire, las normas, esto es algo que se tiene que hacer, mire, aprovechando y cambiando de coles a naos. Un segundo, ahora que todo el mundo habla de la concesión de la CNT, yo creo que sería mucho más importante hacer una capitalización bursátil de la CNT, que es la empresa más rentable del Ecuador, y ver si no es más conveniente emitir un paquete de acciones, cotizarlo con otra, así es, cotizarlo en la bolsa, eso lo iba a decir al final, pero bueno, cotizarlo en la bolsa de Quito y Guayaquil, para que Luigi Guerrón,
Elsie, Jorge Acaiturri, etcétera, o cualquier ciudadano puedan comprar acciones de la empresa más rentable que hay en el país. Eso sí, delimitando el número de acciones que pueden tener personas naturales y jurídicas para que no venga el señor El Juri, el señor Novoa, etcétera, y compren todas las acciones. Esa es la forma real de democratizar la riqueza y de redistribuirla de forma inteligente y sin afectar los bolsillos del pueblo. Entonces, esa es una propuesta que yo lanzo porque me parece mucho más innovadora y creo que mucho más efectiva que concesionarla a 20 años a una empresa privada del exterior. Sí, ¿no? pero estábamos hablando de la corrupción y lo que decía Luigi, depende también quién pongan de administrador y la Sí, lamentablemente esa es la parte final, pero el mire, dedo funciona mucho pero en Elsie, la designación. sea lo que sea, una emisión de acciones, una capitalización bursátil y emitir acciones es mucho más transparente que cualquier otro Además proceso. que te exige transparencia. Entonces, la claro, presentación de después, balances. así es. Ahora, lo que Luis dice es correcto. Después, claro, sí tienen que marcarse las reglas para ver quién va a gerenciar la siguiente, porque ya no es solo una empresa pública, ya es una empresa de economía mixta, pública-privada, y ahí las reglas del juego cambian, ¿no? Pero es mucho más transparente que lo que, sin ofender a nadie y sin insinuar absolutamente nada, que lo que se está haciendo el día de hoy. Por lo menos esa es mi postura personal. Ciertamente. 8:31, ingeniero Jorge Acaiturri, muchas gracias por el show. Luis, como siempre, un placer enorme, Elsie, con usted es la primera vez que nos vemos. Así que gracias por la entrevista y un fuerte abrazo para todos. Igualmente, una pausa, regresamos.